Y sabemos que la vida, aún estando en Cristo, todos los días presenta desafíos. Y la vida en sí misma es como si fuese una tormenta de aflicciones, donde el propósito último de las circunstancias de la vida es que yo mire al que me puede salvar, al que me salvó y me puede salvar de las circunstancias y me puede dar un camino y un destino. La Biblia dice, muchos son los pensamientos del hombre, pero sobre todos ellos reinará el Señor. Ahora, yo quiero llevarlos un poquito, teniendo esto en mente. ¿Se acuerdan ustedes quién iba en la barca? De Marcos 4, allí estaban los discípulos. Jesucristo le dice, crucemos al otro lado, se monta en la barca como un día nos alcanzó a nosotros y se nos metió en el corazón y nos hizo habitación del Dios viviente. Él nos alcanzó a nosotros y es la roca firme, el puerto seguro, el que rompe los males de las tempestades es Cristo. Y en ese transcurso hay vientos que amenazan nuestra vida. Viene la tristeza, viene la incompetencia. ¿Cuántos de aquí hemos sido incompetentes? ¿Cuántos sus deudas han sobrepasado sus ingresos? ¿Cuántos de pronto no hemos respondido al llamamiento con la diligencia que Dios ha querido? ¿Cuánto hemos sido de pronto torpes para ser esposos o ser esposas? ¿Cuántos no alcanzamos a pasar la vara cuando estudiamos para el parcial y no lo pasamos y fuimos incompetentes, insuficientes? ¿Cuántos, pastor? Todos, absolutamente todos. Pero Dios en su infinita misericordia se perfecciona en nuestras debilidades. El sentido de los procesos de la vida es uno, que mis ojos estén mirando a mi Salvador, estén mirando a aquel que sí puede, porque nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, somos insuficientes. Mis estimados, mire, este es un principio básico en el Evangelio. La insuficiencia humana y la suficiencia total de Dios. No podemos pretender ser suficientes en nuestra vida porque es una tarea insalvable. No somos suficientes. Podemos hacer el curso de la vida, el curso del ministerio, el curso de ser buen papá, de ser buen esposo, de ser buen estudiante, de ser buen empresario, pero necesitamos todos los días de su misericordia. Está disponible su paz, su misericordia, su guía, su compañía. Pero necesitamos echar manos de la vida eterna, echar manos del ministerio de Cristo, echar manos de la guía del Espíritu Santo. Él ya llegó. Los que estamos ausentes somos nosotros. A veces preferimos seguir llevando los vacíos del alma, teniendo la solución a la mano. Los que son guiados por el Espíritu de Dios es porque somos hechos hijos de Dios. O sea que si eres hijo, no estás solo. Y aunque eres insuficiente, Dios es suficiente. Quiero llevarlos a Lucas 29. Lucas capítulo 19, discúlpeme. 19, verso 29. Hoy, en el mundo entero, algunos están celebrando lo que llaman el Domingo de Ramos, la entrada de Cristo en Jerusalén. La barca, que es azotada por las aflicciones de la vida, es simbología de nosotros, de nuestra vida, que está trasegando hasta llegar al puerto seguro en la eternidad. Jerusalén, la Biblia dice, hace una metáfora a que Jerusalén es la amada.
a la que le dicen levántate, la que tiene hermosura porque el rey moró en ella, vivió en ella. Jerusalén también es esa alma que no tenía nombre, que era un lugar de inmundicia porque era la fortaleza de Jebús. Y Dios la mira con un agrado, habiendo ciudades más hermosas, y la restaura y hace el lugar de su habitación. Jerusalén, una de las acepciones de esta palabra, es llena de gracia. Llena de gracia. No merecía que los pies del Maestro de toda la creación, los pies del Cristo de la gloria, del Salvador de toda la creación, el autor y consumador de la fe, el creador del mundo por el cual las cosas fueron hechas y por él subsisten, según Apocalipsis 4:11, no era merecedora de que él morara en ella y que fuese sacrificado allí, pero Dios en su misericordia la restaura para un propósito eterno, como lo hizo con nuestra alma, y nos hizo templo del Espíritu Santo, y un día nos encontró en el camino siendo inmundos, nos lavó y pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y nos dio verdaderamente vida, y vida en abundancia. Nos rescató y nos dio valor. Esa es la tipología también de Jerusalén. Quiero llevarlos a Lucas 19, a partir del verso 29. Miren ustedes que en Lucas 19:1 dice, y Jesús entrando en Jericó. Jericó es el lugar hermoso por fuera, se llama la ciudad de las, ¿alguien se acuerda? ¿De las qué? Palmeras. La ciudad de las palmeras. Entrando en Jericó, ahí fue donde la gente cortaba las palmas y las colocaban, y él pasó por encima. Él entró a un lugar que era hermoso por fuera. Se llamaba la ciudad hermosa, la ciudad de las palmeras. Pero en sí tenía una historia de lamento, donde sus generaciones pasadas se echaron a perder por causa del pecado, y llegó el pueblo de Israel a conquistarlas. Y Cristo vino a sanar las heridas del pasado. El pueblo de Israel no dejó en pie ni ancianos, ni niños, ni mujeres, ni perdonaron la vida a los nobles, ni a los pueblos, ni a los pobres de la ciudad. Por causa del pecado de una ciudad próspera llamada Jericó, vino el juicio de Dios contra ellas. Y entrando los israelitas, Dios los utiliza como martillo para quebrantar el corazón de una ciudad perversa. Pero Cristo, antes de ir a la cruz, vuelve y entra a Jericó. ¿Sabe usted quién era en Jericó? Zaqueo. Entró a Jericó, y estando allí, le dijo a Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy entraré a tu casa. Entró a Jericó. Después entró a la casa de Jericó. Después entró al corazón de Jericó. Podríamos conseguir una figura de la parte externa, el cuerpo. Dios un día Dios sacude y le dice, necesito que todo tu ser sea rendido a la voluntad de Dios. Un día nuestra alma tiene que entender del Señor de Cristo. Y entró al corazón a lo más íntimo de Zaqueo. Dios no va a dejarte por las orillas. Puedes creer de que es suficiente con acercarte a Dios. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir, a veces añadiendo, pero a veces quitando. Porque Dios no se va a quedar contigo, sino que va a entrar en lo profundo, en el corazón. Después de que entró en el corazón de Zaqueo, salió de ahí y se fue al templo. Estoy parafraseando todo el capítulo. Y entró al templo. El lugar íntimo de la presencia de Dios con los hombres estaba en el templo. Antes de eso entró al corazón.
Antes de eso entró en la casa, antes de eso entró en la ciudad. ¿A qué voy con esto? Nosotros llegamos al Evangelio, y cuando digo llegamos lo digo entre comillas, porque somos traídos por misericordia y queremos aparecer y nos acercamos al Dios que bendice por la vida eterna, porque a veces experimentamos consolación, sanidad, y todo esto es importante en medio de las aflicciones del tiempo presente. Pero nosotros tenemos los lentes pequeñitos, con el aumento pequeño, y vemos la necesidad de hoy, el proceso de hoy. Yo digo, Dios es bueno, Dios es malo, me quiere, no me quiere, fulano se levanta contra mí, o fulano me quiere. Dios está viendo a largo plazo. Lo que hoy son aflicciones, el día de mañana son los testimonios que Dios quiere. Las insuficiencias de hoy van a ser los testimonios de la grandeza de Dios. Dios ya cuando está entrando en Jericó, ya tiene su presencia allá en el altar de oración. Cuando usted llega a la iglesia y es apático, Dios ya sabe para dónde va el proceso. Dios ya sabe cuántas vueltas va a dar el molino, cuántas coyunturas tendrán que salirse. Dios ya lo sabe absolutamente todo, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo, hasta que estemos en el lugar santísimo. Amén. Este hombre, Zaqueo, es de las últimas personas que es transformada antes de que Cristo vaya al martirio. Mis hermanos, este joto maleante que murió en la cruz, de pronto soy abusivo con lo que estoy diciendo, el que murió al lado de Cristo en la cruz, al que le dijeron mañana estarás conmigo en el paraíso, en cuestión de nada fue arrebatado para la salvación y la vida eterna. Este Zaqueo, o más seguro, es que hubiese escuchado de Cristo, porque Cristo habitó 3 años en la región de Galilea y había escuchado, pero a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que en medio de las aflicciones el faraón se levanta, la torpeza del corazón de Sansón se levanta, las dalilas nos quitan la luz, la palabra dalila es la que apaga. Creemos que el pecado reina sobre el ministerio, pero Dios a última hora dice, no te dejaré hasta que cumpla lo que me he prometido hacer. A Zaqueo no lo dejó. Ya, si usted me pregunta a mí la película, digo, no, ya no va más, a la cruz, a cumplir la encomienda. Sin embargo, no lo dejó por fuera de los planes. Y como no lo dejó por fuera de los planes, a Zaqueo, que estaba escondido dentro de un árbol de sicómoro, estaba escondido entre unos árboles que parecían higos, que daban fruto, pero no servían sino para comer las cabras. Estaba escondido detrás de la apariencia de la religión y no lo dejó tranquilo en medio de su barca navegando solo. No nos dejará tranquilo a nosotros. Si Él es hijo de Dios, Dios perfeccionará en ti lo que tenga que perfeccionar. Si estás para la salvación y aún no has aceptado a Cristo, Dios lo hará. Te seducirá con lazos de amor, pero no estará completa su obra hasta que cumpla lo que ha prometido hacer contigo. Y Él no duerme. En el 19:29, permítame, después de encontrarse con Zaqueo antes de entrar a Jerusalén para ser sacrificado, aquí es donde sucede, y especial cuidado en esto, aquí es donde sucede la última de las parábolas contadas por Cristo. Algunos la llaman la parábola de los talentos, y aquí la llaman la parábola de ¿qué? Busquen el texto, de las minas. Un hombre que tenía una hacienda, le da a usted una, ¿se acuerdan? 100, 50, 20, 10. Un talento, al otro le dio 2 talentos, al otro 5 talentos. ¿Y qué quiere decir? Que el rey se fue y a cada uno le dio talentos. Antes de cumplir el propósito de salvación, le dio talentos. A nosotros nos llamó antes de la fundación del mundo y le dio talentos.
Si yo los quiero esconder, ya el problema es mío, pero un día el rey volverá. Un día el rey volverá. Y miren que les termina diciendo, en el 26 dice, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí es donde les dice, ¿qué has hecho con lo que te di? Yo vine con un propósito a tu vida y te confié todo lo necesario para que pudieras obedecer y hacer la obra en mí. Y en el 26, en el 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Esta es la última parte de la parábola. A dos personas iban a castigar, a los enemigos. La Biblia dice, el que no ha creído en Cristo para la salvación, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No tienen la conciencia de paz con Dios. El que no tiene amistad con Dios, el que no tiene comunión con Dios, vive un tormento completo. Ahora, son enemigos, son hombres en las manos de un Dios airado y todopoderoso. Pero aquellos que teniendo talentos no los administraron bien por causa de las aflicciones del tiempo presente, les va a quitar y llevar a aquellos que son buenos administradores. Pastor, eso suena como desigual. La palabra de Dios es verdadera. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y un día vendrá el príncipe de los pastores, el que ama tu alma, y le dice, ¿qué has hecho con lo que te di? Y a otros les dice, decapítenlos. ¿Por qué? Porque no atendieron al llamado, porque yo les quería dar. Estaban en medio de las aflicciones, en medio de los conflictos del mundo y no atendieron al llamado. Voy al 29. Y aconteció que llegando a Betfage y entre Betfage y Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Aquí comienzan a aparecer otras personas en este capítulo que es supremamente grande para estudiar. Entre Betfage y Betania estaba el lugar donde se sacaba el aceite para la unción, donde se sacaba el aceite que ungía a los reyes y ungía a los sacerdotes. Pero mire usted que tanto Betfage como Betania, los dos son simbología de la iglesia. ¿Sabe usted quién vivía en Betania? Una mujer que estaba afanada y turbada. Una pista, ¿quién cree usted que era? María. Un señor que llevaba varios días de muerto, ¿quién cree usted que era? Lázaro. Y una mujer que se deleitaba a los pies del maestro. Marta. Todos estos están en la iglesia. En la iglesia puede haber alguien que aunque esté en la congregación puede estar muerto en delitos y pecados. Sí, porque la salvación es de nuestro Dios. Es de nuestro Dios la salvación. La congregación es voluntariamente, comparecemos ante Dios, pero Dios salva al que quiere salvar. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Acercarnos a Él y en su debido tiempo restaurará a los muertos y les dirá, salga la luz, Lázaro, ven ya pasó el tiempo del sudario, ya pasó el tiempo del lamento, levántese, venga la vida eterna. Estando en el contexto de la iglesia, que es donde se saca el aceite para ungir a los reyes y a los sacerdotes y alumbrar el altar del Señor en el monte de los olivos, sucedía todo esto que no hay tiempo de explicarlo. Estando cerca de la iglesia, porque es que nosotros somos ungidos, somos habilitados, podemos utilizar los dones y talentos para que ardan en el altar del Señor, es en el contexto de la iglesia. Somos valiosos en el templo. Mire, hermano, usted es valioso en la casa del Señor. Usted tiene familias en la casa del Señor. Usted no se debe sentir huérfano. Usted no se debe sentir solo.
Es una responsabilidad del pueblo de Dios amarle. Con todos sus defectos, amarle, corregirle, acompañarlo. Y es responsabilidad del pueblo del Señor buscar a quien amar. En ese contexto donde envía el Señor bendición y vida eterna. Usted va a ser bendecido en el contexto de la iglesia. Es lo que nos dice en este texto. Es allí donde usted va a ser ungido. Si yo tengo una necesidad terrible de ser consolado, de ser guiado, y estoy en el contexto de la iglesia, y la iglesia son ustedes, ¿a quién va a utilizar el Señor? A los que estamos cerca. A uno de ustedes lo va a utilizar sin duda alguna para consolar al otro. Voy un poquito más allí. Diciendo, y aquí aparecen dos personas. Envió a 2 discípulos. Y los envía diciendo, vayan a la aldea del frente, que era una de las aldeas que estaban cruzando el valle de sombra de muerte. O sea, hay un lugar que es oscuro y es difícil de pasar y es tenebroso, da miedo. Vayan a la aldea del frente, porque ellos estaban a este lado del monte Sión. Y entonces le dice, vayan a la aldea del frente y al entrar en ella hallarán un pollino atado. Esto está hablando del futuro, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátelo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, porque el Señor lo necesita. Señor Jesucristo, Señor Jesús, aquí envía a 2 de sus discípulos. Uno, cuando es papá, uno sabe a quién mandar por el mandado y que no se va a comer las vueltas. Yo tengo 3 hijos. Y hay unos que saben más matemáticas que uno y dice, pero venga, no me cuadran las cuentas. Papá, todo ha subido, la inflación, el dólar, la importación. Y entonces uno sabe en quién confiar. Aquí llamo a 2 de sus discípulos que no dice cuáles son. Pero les estaban mandando por un lugar tenebroso. A hacer algo que no cabía la lógica. Porque usted me puede mandar a buscar, vaya al parque, hay un carro, vaya y me lo trae. No hay la llave, pero métale un destornillador, importante es que me lo traiga. Era algo así, no apegaba a la lógica. Sin embargo, hay un momento en que el Hijo de Dios tiene que aprender a obedecer sin cuestionar. Él es el Señor. Esto calma las tormentas. Hay cosas en el medio del proceso que yo quiero. ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo voy a entender. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué se levantan las tempestades? ¿Y por qué este Señor se levanta? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué sigue durmiendo? ¿Por qué no me escuchan? No lo voy a entender. La Biblia dice, hállense con gozo cuando estén en pruebas. Alégrense en medio de estos procesos. Usted puede entender que usted venga aquí dolido, quebrantado, y el pastor le diga, hermano, pues alégrese. Es difícil, pero la Biblia lo dice, pero el Señor es verdadero en toda la extensión de la Escritura, la suma de su palabra es verdad. Estos hombres, 2 discípulos, no cuestionaron nada y se fueron. Fueron los que habían sido enviados en el verso 32 y hallaron lo que el Señor dijo que iban a hallar. Cuando se rasgue el velo de la vida, en la eternidad va a haber lo que Él nos ha prometido que va a haber. Cuando se disipen las aflicciones que traen las tempestades, el que está en la barca va a permanecer para siempre. Hallaron lo que Él dijo que iban a hallar, hallaron lo que como les dijo. Y cuando desataban el pollino, los dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? ¿Esto ya estaba en la historia? ¿Quién lo había dicho? La Biblia dice también, en el mundo van a tener aflicción. La Biblia también dice, hállese con supremo gozo
cuando se encuentren en diferentes veredas. La Biblia también dice, no importa por cuáles valles andes, el Espíritu Santo te va a guiar. Ahora, en el 34 dice, ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Mire que no dijeron el que hace milagros, el hijo del carpintero, ni siquiera dijeron el Cristo, porque Cristo es el Mesías, el ungido, el Salvador. Mire que aquí esta palabra Señor es el que manda, el que gobierna. Hay un momento en que, ¿se acuerdan ustedes dos hermanas? Una se llama Evodia, ¿alguien se acuerda cómo se llama la otra hermana de la iglesia? Sintique. Uy, pero las tienen mejor dicho. Son dos hermanos que estaban en conflictos en la iglesia, Filipenses 4:2, y había otro que se llamaba Diótrefes, que se creía el chacho de la iglesia, que en algún momento tienen que decir esto: el Señor necesita que yo perdone. ¿Cómo así, pastor, que el Señor necesita? Más que necesita, aquí dice, el Señor lo necesita, en el caso del asno, es que Él es el Señor. Él es el Señor y Él gobierna. Cuando mi mente entiende esto, que yo obedeciendo a Dios, el resto de cosas van a ser añadidas. Cuando yo ando en su palabra, el resto de cosas se van a alinear. Cuando yo estoy en paz con Dios, aún a los enemigos hacen estar en paz conmigo. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se encarga de todo, hermano. Estoy entendiendo un señorío. Dios no necesita mi ayuda. Dios requiere obediencia de sus hijos. Y ahí es donde los hijos de Dios son hermosos y las cosas comienzan a darse. Porque, voy en el 35, porque el Señor lo necesita. Y mire que entre el 34 y el 35 hay un cambio. Los dueños del pollino, ¿qué dijeron? Se sometieron a los designios del Señor. Ahí ellos no pusieron la demanda, no preguntaron cuál Señor. No, Señor, tú eres Señor. Aquí hay algo tan grande que nosotros debemos entender, que hay momentos en que yo levanto las manos y digo, me rindo porque tú eres el Señor. A David alguien lo maldecía, esto ya lo hemos tratado en algún estudio, que decía, hombre sanguinario, te maldigo. Y uno de los valientes de David dijo, deja, mi Señor, que yo le corte la cabeza con un solo golpe de espada. Y David, ¿alguien se acuerda qué le dijo David a este hombre? Dios le permite. No, si él me maldice, porque Dios se lo es permite. porque el Señor se lo permite. El Señor, el que ordena las cosas para el bien de los que le aman, se lo permite. O sea, ahí es donde yo reconozco quién está en control. Dios levanta el malo para el día malo. Señor, pero yo quiero que el malo sea bueno. Dios está en control. Levanto mis manos y digo, Él es el Señor y yo me someto a Él. Esto lo hicieron los dueños del pollino. Si el Señor gobierna, si el Señor manda, ¿quiénes somos nosotros? Es más, se desvanecieron en la historia y no aparecen más en la historia. Mire, el secreto, discúlpeme, de pronto no es el término, del ministerio, es que la gente no nos vea a nosotros, sino que pueda ver a Cristo. Cuando la excelencia humana atenúe la misericordia de Dios, la gloria de Dios, no estamos haciendo las cosas bien, pero cuando somos tan dignos de misericordia, de gracia, que cuando usted ve a un hombre débil puede decir, oiga, Dios puede usar a mi pastor para darme un mensaje a pesar de lo que es mi pastor. Dios puede utilizar a fulano de tal en su altar para adorar a pesar de lo que es. O sea que nuestra enésima capacidades mínimas no atenúen la gloria de Dios. Un día los siervos grandes del Señor fueron borrados de la historia.
Pablo un día dijo, ya estoy preparado, no es importante paso, he peleado la batalla, he guardado la fe, me tiene preparada la corona de justicia, es que me voy, pero esto no es importante, le estaba diciendo a Timoteo, lo importante es que allí en la iglesia donde tú estás, los hermanos puedan andar en la sincronía del Espíritu y puedan creer en Dios. Lo mismo le dijo a los efesios, les dice, ustedes son una iglesia fervorosa, pero más allá de eso yo ya estoy preso y estoy preso, porque cuando escribe Efesios estaba en la cárcel de la mamertía, y dice, y ya estoy preparado para encontrarme con mi Señor, pero les ruego por el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que ustedes experimenten cuál es el poder del amor de Dios y que su conocimiento sea revelado a ustedes. Eso que decía Pablo, o sea, él se desvaneció. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, porque no es importante que pongan la mirada en este hombre que era a figura de Elías, un hombre de poderosa palabra, sino que él decía, yo necesito desvanecerme para que ustedes puedan acercarse a Dios. Un día los padres van a ser desvanecidos para que los hijos vean a Dios. Usted sabe que muchos de nosotros somos con nuestros hijos más tolerantes de lo que Dios quiere, más sustentadores de lo que Dios ha podido y quiere ser con ellos, porque Dios quiere que nuestros familiares dependan de la gracia, de la misericordia y de la provisión de Dios. Ellos se desvanecieron. Vamos al texto nuevamente. ¿Sí me entienden el concepto? Cuando digo que se desvanecieron, no aparecen más. Y lo trajeron a Jesús habiendo echado los mantos sobre el pollino. Esto habla de varias figuras, estos mantos, de la cobertura que en sí mismo trae el Señor, que cubre a aquellos que utilizan, aquellos que se disponen, aquellos que llevan adelante la encomienda. Subieron a Jesús encima. Subieron hace alusión a que si bien el Rey de Reyes se puede hacer lo que quiera, se puede subir en estas circunstancias, puede imperar sobre los vientos, hay algo que me corresponde a mí darle la gloria. Ellos lo subieron como el que sube a un rey. Ya había pasado el tema de Hosana, 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 ya se estaba dando. Entonces ellos vieron al rey de los judíos acá, y como es rey, es necesario que nosotros le demos la dignidad. Hay un momento en que Cristo tiene que ser entronado en nuestro corazón. Hay un momento en que vamos a estar en el valle de la decisión y vamos a decir, Señor, aunque no entiendo, aunque no quiero, aunque no siento, voy a hacer lo que corresponde hacer. Yo voy a subirte en el trono de mi corazón. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Voy más adelante, dice, en el 36 dice, y a su paso tendían los mantos por el camino. Esto es una vida dispuesta a que el rey pase por ella. Mira, hermanos, un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y a muchos de pronto van a escuchar, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios. Señor, pero si yo servía. Señor, pero si yo hacía. Él viene a la casa de sus amigos, y sus amigos aquí en este texto no lo recibieron. Entonces él se fue a los gentiles. Mire, quien no esté dispuesto a botar sus mantos, discúlpeme, les pregunto, no voy a profundizar en eso. ¿Usted sabe qué significa el manto de un rey? ¿Usted sabe, por ejemplo, qué significaba el manto de Elías sobre Eliseo? La Biblia dice en el libro de Isaías que el manto, sus faldas,
hablando de la gloria del Señor, llenaban todo el trono donde Él estaba, significa dignidad, grandeza, honor. Y estas personas en algún momento entendieron esto, que si hay algo digno en mí, que tengo que poner a los pies del Señor. Unos pusieron un pollino, lo material, y a veces poner lo material es fácil. Hay quienes no pueden poner lo material en ayudar a otros, en ayudar a las viudas, en ayudar a los desprotegidos. Los pobres siempre estarán con ustedes, dijo la Biblia. Es una oportunidad para servir. Algunos pusieron el pollino. Aquí va más allá del pollino. ¿Qué dignidad hay en ti que debes colocar a los pies del Señor? Usted sabe que hay gente que es cristiano de la secreta porque no quiere que su familia sepa que ya se convirtieron al Señor. Hay gente que está participando en cosas que no, por la vida social, porque no son capaces de botar su manto, y el que se avergonzare de mí delante de los hombres, me avergonzaré de él delante de mi Padre, dice la Biblia. Voy un poquito más allá. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, porque hay un momento en que la unción queda arriba, pero Dios me habilita para que yo le haga frente a las circunstancias. Mire, hermano, usted aquí en la iglesia siente la presencia de Dios. La idea de la adoración, los ministros, es que usted pueda adorar a Dios juntamente con ellos. Es una relación activa entre el pueblo de Dios, sus ministros y al Dios que adoramos. Es acercarnos, guiarnos. Cuando le dicen levante la mano, lo está guiando para que usted se disponga de alguna manera a adorar a Dios. Y usted aquí dice, ay, es que yo siento la presencia de Dios, yo siento una paz. Cuando el pastor predica, yo siento una claridad en la mente. Bueno, aquí la Biblia que dice, el que robaba ya no robe más. Y usted llega mañana a la oficina y al compañero se le cae un billete de 100,000. Y usted llega, Señor, gracias, tú me lo diste, yo me lo como. Entonces usted, ahí es donde uno es probado, y ya no estoy en el monte de los olivos, donde la unción desciende por la barba y Aarón, donde tan bueno que es habitar los hermanos juntos en armonía. Estoy yo y las circunstancias de la vida. Estoy yo y el consejo de la palabra. La Biblia tiene consejo absolutamente para todo. Le dice, joven, no te olvides del Dios de tu juventud. Busque a Dios mientras usted esté joven. No sean contumaces, no sean rebeldes. Y pastor, pero suena bonito en el contexto de la iglesia. Ahora vamos al contexto de la vida. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos de ustedes se airan en el trabajo? Solamente yo. ¿Cuántos de ustedes a veces juegan al mudo en la casa? ¿Solamente yo? La Biblia dice, no se ponga el sol. Uy, aquí en la Biblia, aquí en la iglesia suena bonito. Lo que estoy en el monte de los olivos, donde fluye la unción. Pero ¿dónde es que me van a probar la escritura? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Allá, cuando bajes del monte de los olivos, ¿me llevan la idea? Algún día vas a tener que colocarle enfrente a las circunstancias, a las tormentas de la vida. Tu mamá te puede amar mucho, tu papá te puede amar mucho. Es más, el pastor quisiera, mejor dicho, déjeme que yo sí sé cómo responder. Déjame hacer, quítese de ahí. Yo me quiero montar en sus zapatos para yo saber cómo responder acertadamente. No se puede. Un día le vas a tener que colocar los ojos a las circunstancias y decir, Señor, necesito tu ayuda y tu misericordia. Un día vamos a bajar del monte de los olivos a nuestras propias tormentas, porque como hijos estamos resguardados en el valle, en el puerto de nuestros papás.
en el puerto de la iglesia, pero un día soplarán nuestros propios vientos. Y yo como papá puedo decir, ay, no me soplen al niñito, a la bebita. Mis hijos tienen ya casi 30 años. Mi chiquitín no tiene sino 30 años. ¿Cómo va a pasar procesos de humillación, de insuficiencias? Un día el viento va a soplar tanto que me va a levantar a mí y lo va a ver a él cara a cara. Bajó el monte de los olivos, ¿me entienden la figura, cierto? Dice, y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que hayan visto. Mire esto. Estos discípulos no eran solamente los 12 discípulos. Antes de esto, por allá en Marcos, dice que a Cristo lo acompañaba una multitud de Galilea. Pero los galileos tenían un problema. ¿Cómo le digo a mi hermano Galileo esto? ¿Sabe usted por qué los galileos seguían a Cristo? Porque él multiplicaba los peces y los panes y hacía sanidad, y por las grandes señales y maravillas que él hacía. No miraban al Salvador, miraban la ganancia. Y entonces donde se movía Cristo iba toda la comitiva. ¿Y los peces para cuándo? ¿Y los panes para cuándo? Señor, estoy pasando necesidades, Señor, acuérdate de mí. Dios suple, sí, Dios suple, pero el mismo Dios que suple es el mismo que es mi Señor. Ellos no lo miraban como el Señor, es más, nunca lo miraron como Salvador. Los galileos no lo miraron como Salvador. Iban aquí y gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Es la euforia, es la emoción, hermanos, de que Dios provea. ¿Cuál de ustedes que Dios le provea salud, vivienda, trabajo, amor? Todo proviene de Él, va a estar triste. Pero hay algo en el corazón del pueblo de Israel de aquel entonces que ya que cuando Dios los bendecía, su corazón se engordaba y se apartaban de Dios. Y aquí ellos no estaban alabando a Dios, no estaban alabando al Salvador del mundo. Es como si yo tuviera a Cristo en la barca de mis tribulaciones y yo estoy más interesado que en la salvación, que en compartir con el que está conmigo, que en experimentar la presencia de Dios. Estoy más interesado en que calmen los vientos. Hay una noticia. La Biblia dice en el Salmo 91, Él, ayúdeme con el texto, te librará del lazo del cazador. Y no solamente del lazo del cazador, ¿qué sigue diciendo el texto? De la peste que destruye. Y esa palabra librar tiene 3 acepciones. La primera es que si Dios me quiere librar si Dios me quiere librar, puede quitar la tormenta, puede quitar al cazador, o puede que no quite al cazador. Si Dios me quiere librar, me puede quitar a mí. Me lleva a otro trabajo, a otra ciudad, quítame la vida, me puede quitar a mí. Después de que uno se vaya con el Señor, los bancos, ¿a quién van a perseguir? Pero también esa palabra librar tiene una sección que es: Él me da las fuerzas para soportarlo todo. No quita al cazador, no me quita a mí, sino que me permite vencer el proceso. Si va a durar 3 años, 3 años el Señor estará conmigo. Cuando yo entiendo que Dios tiene el control a sus grandes maravillas, no van a ocupar el trono de mi corazón, porque voy a saber tener en escasez, en abundancia, y en todo voy a estar saciado porque lo tengo a Él y Él está en mi barca. Estos hombres lo seguían porque se emocionaban porque Él les suplía. Uno de los profetas menores dijo: aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, yo estoy llamado aquí
todo me alegraré en mi Dios, en Jehová, en el Dios de mi salvación. Voy un poquito más allí. El verso 38 dice, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto estaban diciendo los galileos, porque por allá en el libro de Zacarías decía que he aquí que tu rey viene manso y humilde, entonces, pero triunfante. Manso y humilde, pero triunfante. Ellos decían, bueno, este se va a transformar en, disculpen, un super saiyajin. De pronto no aplica la palabra ahí. Se va a transformar en un gran guerrero y va a traer la libertad física a Israel. Entonces ellos ya tenían la mirada de que iban a ser los potentados de aquella región, los gobernantes de aquella región. Y como hacía milagros y como no tocaba trabajar porque multiplicaba los panes y los peces, decían, este es. Tenían una visión errada de que manso y humilde iba a venir. Ellos querían un Dios poderoso, portentoso. A veces eso habita en el corazón de sus hijos. Uno le dice, Señor, no me dejes que haya vergüenza. Y uno quiere que no pasar el proceso de la vergüenza. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, pero yo no quiero esa parte de la escritura. Entonces, yo quiero es que Dios sea con mis enemigos, Señor, trata con ellos. Y cuando yo digo trata con ellos, yo hago, oh Señor. Y Dios al malo lo llama para transformarlo. Como dijo Jonás, yo sé que eres un Dios clemente y misericordioso, yo te conozco por Dios piadoso. Pero ellos rechazaban al Dios piadoso y estaban aquí adorando al Todopoderoso, no al manso y humilde, no al que tuvo la humildad tan grande que fue capaz de asumir mis deudas y mis pecados en la cruz del Calvario. El poderoso no, la faceta de su poder no lo iba a hacer, era la faceta de su amor, de su piedad sin medida. Voy un poquito más allí. En el 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, les digo que si estos callan, las piedras clamarían. Voy a pasar por alto este texto que tiene que ver con la evangelización del mundo. En medio de los procesos de la vida, ya, el propósito eterno del Señor se tiene que cumplir. El que entiende esto, ojo con esto muchachos, que ustedes no son de aquí. El que entiende esto, que yo vine a estudiar aquí, pero el estudio no fue lo fundamental. Ese fue como, discúlpeme, como el gancho, como el anzuelo, pero detrás de eso hay toda una vida espiritual. Dios los trajo para que se acerquen a Él, para que conozcan de Él, para que desarrollen el ministerio, para que levanten familia, para que hagan ministerio para el Señor, para que extiendan el Evangelio. Dios tiene planes. Aunque usted lo ve las cosas en lo material, Él tiene planes. Si usted calla, las piedras van a hablar. Y si se tiene que petrificar para que pueda hablar, Dios hace que usted se convierta en una piedra, pero va a hablar, porque Él cumplirá todo cuanto se ha propuesto hacer. Voy un poquito más allí. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, alberga lloró sobre ella. Ayúdeme usted a entender esto. Ellos estaban diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, al victorioso, al que multiplica los panes, al que le da la vista a los ciegos, el que resucitó a los muertos, el que resucita a los muertos. Ellos estaban adorándolo. Y en medio de esa celebración, seguramente aquí estaban danzando con una danza que se llama la danza del Chahat. ¿Por qué creo yo que estaba sucediendo esto? Porque era una danza que hacían con palmeras,
que hacían en la ciudad de Jericó, celebrando la caída de los muros de Jericó. Seguramente estaban adorando con las palmeras, y en medio de esta adoración, el Cristo de la gloria, el ungido, Jesús, se puso a llorar. Pero ¿por qué se puso a llorar? Y no solamente llorar, en otro evangelio, este texto está en los 4 evangelios, dice que él gemía. Ellos celebrando y él gemía. ¿Por qué gemía? Si ellos estaban celebrando. Porque mire, hermanos, y esto yo se lo repito, esto se lo dije hace uno o 2 domingos. Una de las últimas charlas que tuvo el pastor MacArthur con el pastor Washer, le dijo: mire, el dolor más grande que tiene un pastor en la iglesia es que la gente se acerca al Señor, pero que no sean del Señor. O sea, que palabra viene, palabra va, son ministrados, tienen un lugar de adoración, tienen una iglesia, están llenos de dones, pero no quieren nada con el Señor, sino desde su carácter, su prepotencia, su propio plan, su propia voluntad, apartan lo precioso que Dios tiene para ellos. Y Cristo estaba viendo esto. Se puso a llorar en medio de la celebración porque ellos estaban diciendo: este es el que sana, este es el que multiplica los panes, este es el que nos trae la liberación. Pero Él no venía por eso. Todo eso va a pasar, hermano, todo va a pasar. Un día vamos a estar frente a frente con nuestro Señor y nos va a decir verdaderamente: ¿qué hiciste con lo que te mandé a hacer? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué has hecho con la vida que te di? No, pues sí comí, pues sí vi los pases, pues sí vi los milagros. Sí, pero Dios es más que eso. Más que el que calma la tempestad, que el que reprende los vientos, es el que quiere habitar en mí, el que quiere que yo more en su presencia, el que quiere que yo baje las manos y diga: Señor, me rindo porque tú eres el Señor y me coloco disponible para que tu gracia opere en mí. Esto es lo que buscaba. Y él dijo: lo que quería decir es que no habían entendido el tiempo de la visitación, el tiempo en que Cristo anduvo sobre la faz de la tierra en aquella Jerusalén. Ellos no lo entendieron, como muchos no han entendido que Dios les dio una vida, les dio un propósito, les dio unos talentos, les dio unas capacidades. Muchos no han entendido que Dios ha prosperado en función de la obra, que Dios les permitió esposo, hijo, familia, para servir en familia. Muchos no han entendido que Dios los levantó para que cumplan la obra del ministerio. Y están todavía buscando, estando completos en Cristo. Y entonces Cristo mismo le dice: oye, ¿qué estás haciendo? Eres salvo. Si conocieras cuál es el don de Dios y verdaderamente conocieras al Cristo de la gloria, no tienes que estar hollando cisternas rotas que no retienen agua. Lo que estaba diciendo es: mire, la mejor parte está aquí y ustedes están colocando la mirada en lo segundo. Dice: lloró sobre Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén es tipología del alma, que siendo inmunda el Salvador la miró con agrado, diciendo: oh, si tú conocieras. Esto, ¿se acuerda que a la mujer samaritana le dijeron lo mismo? Quite los argumentos y conozca al Dios vivo. Deje que Él sea el Dios de tu vida, porque se te van a ir los años. Si tú conocieras, o a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. ¿Sabe qué le tenía cubiertos los ojos a este pueblo? La abundancia de gracia y de misericordia. Él le dice: esta misma oración la hizo Pablo a los Efesios: ruego a Dios que les abra los ojos, que ustedes puedan ver cuál es la obra de Dios, cuál es el poder del conocimiento de Dios, cuál es la fuerza que operó en Cristo para levantarlo de los muertos y está operando en ustedes para que ustedes sean instrumentos de gloria en el Señor. Esta misma oración la hizo Pablo. Le dice: tienen que conocer a Dios. Sí, pero están soplando los vientos, pero el Cristo de la gloria está ahí. Sí, pero los panes, el trabajo, los hijos, todo
un montón de cosas da testimonio de que Dios existe, pero Dios quiere ser el primero, está ahí. Digo, necesitan conocerlo, porque si no, va a ser de lamento. Como no conocieron el tiempo de su visitación, comienzan a cumplirse las profecías sobre Jerusalén, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Mire, las tormentas se levantan con furia para que nosotros miremos al que está en medio de nosotros como poderoso gigante, al Cristo de la gloria. Pero cuando yo quito la mirada del Señor, las tormentas se me van a rodear. Aún puedo bajar hasta el Seol. ¿Por qué? Porque el que me puede rescatar mi alma del Seol está ahí, pero yo he permitido que los vientos soplen sobre las partes de mi alma como rodeado. La Biblia dice en Sofonías que yo debo estar rodeado con cánticos de liberación de parte de Dios. Aquí no está hablando de esos cánticos de liberación, de que se van a levantar enemigos. Y que si yo no corro a mi refugio, aquel que me puede sustentar, aquel en el cual me puedo rendir, puedo tomar fuerzas, los enemigos se van a multiplicar. Lo que está diciendo aquí, Jerusalén, tienes todo para vivir la vida de abundancia, de paz, de amor, de piedad, de tranquilidad que Dios quiere para ti, pero has escogido la segunda parte. Entonces tus enemigos se multiplicarán. Mire, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos da fuerzas para vencerlo. Aunque se multipliquen los enemigos, aunque se trasladen los montes al corazón del mar, hermano, en Dios podemos soportarlo todo. Y al final de cuentas, Él ordenará todas las cosas para el bien de los que le aman. Pero tenemos que colocar la mirada en Él. Porque van a venir esos días, van a venir. Eres insuficiente y necesitas con mensaje de urgencia correr al que puede sanarte. Y te derribarán a tierra. ¿Dónde van a quedar los peces, los panes multiplicados, los muertos resucitados? Cuando un día seamos derribados a tierra, para que estando en el lodo cenagoso, en el valle de la desesperación, debajo de las circunstancias, decir: Señor, me rindo, Padre. Un día serán derribados a tierra y a tus hijos dentro de ti. Mire, esto se lo digo con temor y temblor porque yo también soy papá. Ustedes que están en el camino haciendo el curso para ser papás. Pastor, estoy soltero. Abraham era un señor soltero de 70 años y le dijeron: en ti me he llamado a descendencia. Y yo ya tenía un plan. Y esto se lo digo con temor y temblor porque yo mismo soy papá. A tus hijos dentro de ti serán derribados. Esto se lo digo con reverencia. Usted puede ser de bendición o de maldición a sus hijos. Un papá que se arrepiente, que acepta a Cristo, que es corregible, está salvándole a los hijos dolores, que pasen caminos de dolor. Pero cuando un hijo en el contexto de la casa es mal formado, es pretencioso, es vanidoso, se le permite todo, se le vende la idea de que depende de papá o de mamá, tarde que temprano la vela que aguanta el viento del papá o de la mamá no van a estar, y ellos van a estar directamente de frente a sus tempestades. Pero si yo hoy escucho la voz de Dios y le permito que Él entre a mi corazón, aún por mis generaciones Él va a tener misericordia. La Biblia dice en el libro de Oseas: por cuanto mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto te has olvidado del conocimiento y del nombre de tu Señor, yo también me olvidaré de tus generaciones, de tus hijos. Es una palabra terrible que dice: por cuanto tuviste todo disponible para la obediencia a Dios y no lo hiciste, hasta por generaciones van a venir las disciplinas. Pero la Biblia nos exhorta a esto: y tus hijos dentro de ti no dejará
No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Es aquí, hermano, donde la Biblia dice, estoy disponible en boca de Cristo. Aquí estoy, no tengan miedo, tengan fe, crean en Dios y crean en mí. Sigue diciendo, entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él. Amén. Aquí hay un momento en que el Hijo de Dios tiene que decir, a mí qué me sirve y qué no me sirve. ¿Qué está contaminando mi adoración? Yo soy así, el que me quiera así. Un día eso no va a pasar. Un día vamos a ser reducidos a piedra sobre piedra y las tempestades se van a multiplicar como un vallado alrededor nuestro. Pero si sucede esto, dejamos que Cristo saque a los ladrones de nuestra paz, a los ladrones de la santificación, a lo que está estorbando su presencia, lo que esto fue de las últimas cosas que hizo en el templo, fue que cuando él entró a Jericó, a la casa de Zaqueo, al corazón de Zaqueo, al templo, que era el lugar de adoración, donde el pueblo se estaba reuniendo, habían pretensiones del corazón que no dejaban que fluyera la presencia de Dios. No importa qué hagas, si no estás dejando que Dios sea el Dios y Señor de tu vida. Cristo, antes de hacer su obra majestuosa de salvación en la cruz del Calvario, limpió el templo. Un día le veremos tal cual como Él es y nos presentaremos a cara descubierta. Pero Él va a arrancar vendedores de nuestros templos. Él va a arrancar, hermanos, circunstancias que le están quitando la gloria a Dios. Dios molerá a su pueblo para purificarlo como el que purifica el trigo. Porque Dios está interesado en que tengas una vida armoniosa de paz con Él. Voy hacia el final ya. Diciéndoles esto, escrito está, mi casa es casa de oración. Es casa de adoración. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las buenas nuevas del Evangelio. Punto. Ese es el todo del hombre. Que cuando Cristo venga nos haya haciendo así. Pero ustedes en sus propias decisiones, ¿qué lo han hecho? Dice, mas ustedes teniendo al Dios Todopoderoso lo cambiaron en figuras de cosas que no son provechosas. Le han hecho cueva de ladrones. ¿Y a quiénes robaban esos ladrones? ¿Sería que puede el hombre robar a Dios? Dice Malaquías. ¿Puede el hombre robar a Dios? No, de ninguna manera va a poder robar. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque en este caso Malaquías lo decía la ofrenda bendice al pueblo. Pero mire, la gloria que el pueblo da a su Dios es reconfortada en bendición para el pueblo. El pueblo que conoce a su Dios será guardado, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, cuando se levantan estas cosas, no van a afectar a Dios, nos van a quitar la bendición de estar cerca de la presencia de Dios y ser más que vencedores en medio de los procesos de la vida. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyendo. Este pueblo era un pueblo de incertidumbre. Escuchaban los fariseos y escuchaban a Cristo. Es como cuando uno escucha los pensamientos del alma que me dicen yo tengo que hacerme respetar, yo soy el peleón, yo soy el chacho de la película y las cosas van como yo digo y escucho la palabra de Dios. Ellos estaban en suspenso. Escuchaban aquí y escuchaban allí. Este pueblo que adoraba fue el mismo pueblo que después estaba gritando crucifíquenme. Crucifíquenme. Ese mismo pueblo que decía este es el que multiplica panes, este es el que levanta enfermos, el que da la vista a los ciegos, el que le dice a los muertos vengan a la vida, es el mismo pueblo que iba a decir crucifíquenme. ¿Por qué?
porque era un pueblo indeciso que estaba escuchando con los oídos de la carne lo que decían los fariseos y estaban en suspenso, dice la versión Reina Valera, y estaban escuchando la voz de Cristo. La Biblia dice: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Hermanos, la entrada de Cristo en Jerusalén es una súplica de Dios para que las almas se rindan a Él. Que la Biblia dice en boca de Cristo: ¿cuántas veces he querido venir a ustedes y no lo han permitido? Han preferido sembrar tormentas y tempestades y vientos que azoten su barca, pero no han abierto la puerta. En Apocalipsis dice: si hoy escucha su voz, no endurezca su corazón, porque Él quiere entrar en su corazón y tener comunión contigo. Extienda sus manitos, oremos juntos. Yo puedo estar celebrando por fuera, pero mi alma puede estar sedienta en este momento. Dios vino a ganar una vida abundante para sus hijos, abundancia de paz, de libertad para adorar. ¿Por qué sigues al Señor? Él es tu Salvador, Él es el Señor de tu vida. ¿Estás viviendo en tus propios caprichos? ¿Estás siendo de bendición a tus hijos? Hay cambistas, hay vendedores que te están vendiendo humo y te están diciendo que eres suficiente. Yo te invito a que por un momento reflexiones. Cristo entró un día en la Jerusalén de los jebuseos, un lugar de rituales apartados de Dios, y le dio un nuevo nombre, un significado, la rescató, la llamó amada, muy privilegiada, llena de gracia. Es nuestra alma, apartado, muerto, alejado, y nos llenó de gracia. ¿Con qué amor te ha amado Cristo, que puso su vida en el madero y no rehusó el justo morir por nosotros los injustos? ¿Con qué amor te amó el Padre, que dio a Jesucristo su único Hijo? ¿Con qué confianza nos llamó hijos y nos dio talentos? ¿Con qué provisión nos ha sostenido desde antes de nacer? Es momento en que te vuelvas a Él. Un día le veremos tal cual como Él es, pero Él quiere entrar en tu corazón. Pablo le dice a los efesios: es necesario que Cristo sea formado en ustedes, iglesia. Es necesario que deje que Él sea el Señor de tu vida. Cánsate de contener la voluntad de Dios, porque tarde que temprano vas a ser vencido. Si estás por las redes sociales y tú no te congregas siendo hijo de Dios, Dios te visita para decirte que hay tiempo de limpiar el altar antes de que venga el día grande y no quede piedra sobre piedra y seas rodeado como con un vallado. Él quiere dar descanso a tu alma. Vuelve a la comunión con Dios. Si has olvidado al Dios de tu juventud, si has olvidado el llamamiento, el santo llamamiento al servicio al Señor, levántate, levántate. Si estás en tiniebla y ni un rayo de luz hay sobre ti, levántate y apóyate en tu Dios. Apóyate en tu Dios. Dios te está llamando al devocional, a la lectura de la Biblia, a la adoración personal. Dios te está llamando a la sencillez de la predicación del Evangelio, a la sencillez de la oración, la plática, el diálogo con Papá Dios. Dios te está llamando a la purificación de tus palabras. Él quiere ser el todo en tu vida. ¿Cuántas veces he querido venir a ti, le dijo Cristo a Jerusalén, pero tú no has permitido, no has querido? Señor, consuela a tu pueblo.
Yo sé que tú quieres hacer cosas grandes en los hospitales, en las cárceles, Señor, porque, como dice tu palabra, a mi hijo llamé de Egipto. Aún los que están lejanos, Dios los quiere llamar, a personas que están huyendo de la presencia de Dios, que están cansados de la vida, que han pensado en suicidarse, que están en depresión, que están en cárceles tenebrosas, que están siendo ahuyentados aún por demonios, por voces, por depresiones, por enemigos que se multiplican. Dios los está llamando. Dios está llamando a que entreguen su vida a Cristo, para que aprendan una nueva manera de vivir, para que rindan su vida a aquel que les ama con amor eterno y puedan ser salvos de la condenación eterna y de una vida terrible que se lleva. Vengan a Cristo los sedientos. No tienes que morir en vergüenza, no tienes que andar sin amor, no tienes que andar lejano, no tienes que andar en el conflicto perpetuo. Vengan a las aguas, vengan a Cristo, venga pecador a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo. Él quiere darte una nueva vida, Él quiere darte una nueva vida. Él quiere enseñarte que no andas solo en la vida, sino que puedes ser guiado. Él quiere abrir caminos para tu vida. Él quiere abrir caminos en tus desiertos. Él quiere sanar tus hijos. Aún las decisiones de tu torpe corazón, Dios quiere borrar tus rebeliones. Levántate, tú que te sientes como muerto y te alumbrará Cristo. Levántate. Levántate, sigue las pisadas del rebaño, sigue las pisadas del Maestro, levántate. Si estás en la iglesia, allí en la iglesia, si estás aquí en la iglesia y necesitas un nuevo despertar, este es el momento. Que le digas, Espíritu Santo, yo necesito que trates conmigo, estoy necesitado. Si estás a la distancia viendo el servicio, yo te invito a que te pongas en paz con tu Dios antes de que venga el día en que no quede piedra sobre piedra. Él te quiere resguardar, Él te quiere mostrar amor, Él quiere evitarte las consecuencias de las malas decisiones. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y de esa paz vendrá todo tu bien. Tendrás esperanza, porque hay esperanza en Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, iglesia. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, hágalo allá. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Entonces puede hacerlo allá y Dios multiplique tu cementera, porque Él es fiel y justo para ayudarles, hermano. Dios me bendiga. Amén.